Hola querido, buenos días. Llegamos a la segunda parte de nuestra semana conociendo y aprendiendo sobre la voluntad de Dios. Lo que ahorita vamos a ver complementa lo que vimos ayer. Nosotros vimos Jesús indagando, ¿por qué me llaman Señor si no hacen lo que yo os digo? Aquí en el capítulo 7 de Mateo, Jesús complementa un poco de esta conversación. En el versículo 21, son profundas las palabras que aquí vamos a encontrar de Cristo. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús había en Lucas comparado a aquella persona que dice que Él es Señor, pero que escucha sus palabras y no las cumple. Jesús había asociado a esta persona como aquella que construye su casa sobre la arena y finalmente llega el río, da con ímpetu contra esta casa y grande es su ruina. Pero aquí Jesús va más allá y Jesús dice, no todo lo que me dice Señor va a entrar en mi reino. No todo el que dice que cree en mí, no todo el que asume que yo existo, el que asume que yo soy un Dios, no todo el que trata de hacer eso finalmente entrará en mi reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y Jesús dice, llegarán en aquel día, en el día final, en su venida, y van a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expelimos demonios, Señor, en tu nombre hicimos maravillas. Y Jesús dice que va a mirar a estas personas y decir, apartaos de mí, yo no os conozco, ustedes son hacedores de maldad. Querido, profetizar no es malo. Expelir demonios no es malo. Hacer milagros tampoco es malo. Pero no todo espíritu que profetiza, no todo espíritu que expile demonios, no todo espíritu que hace milagros proviene de Dios. Satanás también sabe hacer estas cosas. Él sabe engañar haciendo estas cosas. De hecho, recuerda, Satanás usó la Biblia para tratar de engañar a Cristo. Échate de aquí abajo porque está escrito que Dios enviará a los ángeles para cuidarte. Satanás es un experto en ocupar cosas parecidas con los actos de Dios para tratar de engañar al ser humano, de manera que el ser humano crea que estar haciendo esto lo pone como salvo. Y Jesús está diciendo, no es lo que tú haces. No es necesariamente aquello que tú consigues hacer creyendo que es en mi nombre. ¿Es la voluntad de Dios lo que estás haciendo? ¿Es la voluntad de Dios lo que tú estás viviendo? Porque no sirve que me llames Señor. Sirve que hagas la voluntad de mi Padre. ¿Sabe que cuando vamos al libro de Salmo, en el capítulo 40, versículo 8, encontramos aquí un ejemplo de la voluntad de Dios que aclara estas palabras de Jesús? Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. Querido, sí, es la voluntad de Dios que tú obedezcas, que yo obedezca su mandamiento. La ley de Dios es su voluntad para nuestra vida. La ley de Dios es su voluntad para que nosotros vivamos a la luz de ella, sea ella nuestra regla de vida. Porque la ley de Dios se resume en dos cosas. Se resume en dos partes, en dos elementos importantes que se complementan, que uno sin el otro no puede existir. La ley de Dios se refiere a amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos en amor. Es la voluntad de Dios que tú y yo entendamos que no hay otro Dios mayor que Él y que todo aquello que Él enseñe, todo aquello que Él nos pide, sea nuestra prioridad vivirlo. Porque si no es así, no lo conocemos.
Jesucristo dice que estas personas que van a llegar diciendo, hicimos milagros en tu nombre, nosotros profetizamos en tu nombre, nosotros expelimos demonios en tu nombre, Jesús va a decir, yo no os conozco, no sé quién son ustedes. Queridos, solamente el que hace la voluntad de Dios conoce a Dios y es conocido por Dios. Dios te conoce a ti, Dios sabe tu nombre, Dios sabe lo que haces, Dios sabe lo que vives. No estoy hablando de ser soberano y ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, porque Dios sabe todas las cosas. No hay criatura en esta tierra que Dios no sepa quién es y qué es lo que hace. Pero tu identidad realmente está escondida en Dios, porque solo es si tú obedeces sus mandamientos. Los mandamientos de Dios dan identidad a los que son suyos. Hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dice David, me hace feliz. Querido, no hay voluntad divina que nos intrigue. No hay voluntad divina que nos oprima. No hay voluntad divina que cause tristeza y angustia en nosotros. No hay. La voluntad de Dios propicia, la voluntad de Dios crea este estado de felicidad, de satisfacción, de alegría en ti y en mí. La ley de Dios es una ley de felicidad, es una ley de alegría, de bienestar. Por eso David dice, es un agrado para mí hacer tu voluntad. Tengo tu ley en mi corazón. Está marcada en mí. Y es eso lo que determina si somos conocidos por el cielo. ¿Te acuerdas la historia de Job? Cuando hay esta reunión en el cielo y Satanás llega diciendo, yo vengo de la tierra, al final es mi planeta, es mi mundo, yo lo tengo. Y Dios dice, has visto a mi siervo Job. Dios dio el nombre de Job. Y más allá, Dios dio la característica de la personalidad de Job. Es recto, es perfecto, temeroso de Dios, que se aparta del mal. Dios sabía quién era Job. La identidad de Job era la misma identidad de Dios. Recto, perfecto, que se aparta del mal. Job reflejaba a este Dios. Por eso Dios dice a Satanás, ¿viste a mi siervo? Este mundo que tú dices que es tuyo, hay alguien que no es tuyo, es mío, porque Job hace mi voluntad. Puede quitarle todo lo que tú quieras, puede quitarle hasta su salud. Job sigue siendo mío. Su identidad está en mí. Porque Job hace mi voluntad. Si tú lees el libro de Job, vas a ver evidencias de que Job cumplía la ley de Dios. Job mismo dice, Señor, ¿en qué? ¿En qué estoy debiendo? Si hay algo que yo he hecho y no me he confesado, hazme saber. Porque ¿qué más, Señor? Si yo ando en tus caminos, si yo trato de cuidar de los demás, de los pobres, de las viudas, si yo sacrifico delante de ti todos los días, Job cumplía. Obedecía los mandamientos de Dios y tenía su identidad en Dios. El cielo conocía a Job de tal manera que este conocimiento se proliferó, se multiplicó y a través de siglos y siglos, milenios, la identidad de Job sigue siendo conocida al punto de que tú lo conoces y yo lo conozco, porque su historia atravesó los años de la humanidad porque Dios lo conocía. Así como Abraham, así como David, así como Daniel, así como Enoc, así como Noé, así como Moisés. Personas conocidas que inclusive entran en la galería de la fe para decir, oye, el que hace la voluntad de Dios es conocido por Dios. Querido, Dios quiere que tu identidad esté escondida en Él. Y esta única forma de hacerlo es cumpliendo su voluntad, teniendo su ley en nuestro corazón para no pecar contra Él. Teniendo su ley en nuestro corazón, agradándonos, satisfaciéndonos por cumplirla, por vivirla. Es voluntad de Dios de que tú mires a los mandamientos de Él y los viva con toda la intensidad y profundidad de tu vida, de tu mente, de tu corazón. Porque allí está tu identidad
Y allí está el futuro en el cual Jesús dirá, te conozco y eres mío. O entonces apártate, yo no sé quién eres tú. Jesús no quiere desconocer a nadie. Jesús quiere asumir a todos como suyos. Y para esto no basta servir. Para esto no basta predicar, para esto no basta ser líder de iglesia, para esto no basta que todos los meses seas fiel en días mi ofrenda. Es necesario todo esto, pero guardando la ley de Dios, viviendo la voluntad de Dios en esencia, con amor a Él sobre todas las cosas, con amor al prójimo, siendo identificados con Él. Que Dios te bendiga en el día de hoy y seamos como Él, andando en obediencia de su palabra, andando en obediencia de su ley, para que el cielo nos conozca. Dios te bendiga.